Bueno, pues este es Historiando del mes de julio, estamos a 31 de julio de 2023 y el día de hoy tenemos un invitado que además es puntal de Historiando, es Guillermo Maínez, es un excelente escritor, además de muchas otras cosas, y viene a hablarnos sobre un libro que precisamente escribió, está muy a tono con bueno, con el año pasado, ¿verdad? Pero es acerca de un personaje atemporal. Entonces, ¿qué les parece si le damos a él, le abrimos la puerta, le decimos que tome asiento y que nos cuente un poco por qué decidió escribir este libro? También, además de digamos, las cuestiones muy personales, también imaginamos que tiene por ahí otras que tienen que ver o que le dan sentido a la historia que gira alrededor de este personaje y de este libro. Y después abramos la conversación a todos los que estamos aquí, porque tenemos muchas cosas que preguntarle a Guillermo. ¿Cómo estás? Ahora sí, bienvenido, Guillermo. Hola, pues muchas gracias a quienes se toman el tiempo en lunes, en la mañana o en la tarde, dependiendo de dónde estén, para acompañarnos. Y sin más preámbulo, pues agradeciéndole su presencia y a Esperanza la hospitalidad aquí en este foro. Pues básicamente la idea del libro es tomar unas efemérides como un pretexto, ¿no? Como ya hemos platicado, incluso tuvimos un historiando específico de Irlanda, de Joyce y de Ulises y todo esto. Pues bueno, en 1922 se escribieron estas obras tan importantes para la literatura y me pareció un buen pretexto para regresar a un viejo interés que he estudiado y trabajado en otros temas, que es básicamente la transformación que hubo entre finales del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, no solamente en lo tangible, ¿no? En la distribución de poder entre los estados y la geoestrategia y la geopolítica y todos los reacomodos traumáticos que sufrió el mundo después de la Primera Guerra Mundial, a consecuencia de ese accidente catastrófico verdaderamente que fue la guerra y toda la polémica que se suscitó alrededor de ese suceso. Y básicamente el foco del libro y de toda la reflexión sobre esa época es que precisamente, miren, hay una frase muy famosa de Virginia Woolf donde dice, que es una de las abordadas ampliamente en mi texto, dice que alrededor de 1910 la conciencia humana cambió, ¿no? Que hubo una transformación muy profunda en la manera en que el ser humano se ve a sí mismo y ve su entorno, desde el cosmos, la naturaleza, las otras personas y su propia psique. Y en medio de todos estos cambios que venían siendo producidos por algunos descubrimientos o teorías científicas de finales del siglo XIX y principios del XX, se aparece de la nada una guerra que transforma por completo tanto el mapa del mundo, en los mapas de muchos países, y que no solamente afecta a eso, sino también la manera de ver el mundo de las personas. Esa es básicamente la tesis central de muchos estudios, no es que se me haya ocurrido a mí por primera vez, ni mucho menos, pero sí creo que en México se le puso poca atención a estos desarrollos, porque al mismo tiempo, y no coincidentemente, en México también hubo una guerra, un colapso institucional absoluto, que se llamó o le llamamos Revolución Mexicana y que produjo cambios análogos a los que hubo en otras sociedades, ¿no? Se reacomodó el poder internamente, hubo un reacomodo abrupto y violento de las clases sociales y del discurso político y de las ideas sobre cómo deberíamos organizarnos. Y al mismo tiempo había también una transformación cultural muy importante. Esto lo vemos en todos los países y es básicamente el enfrentamiento entre los nacionalismos y los internacionalismos, ¿no? En México, como digo en el capítulo dedicado a nuestro país, que es uno de los últimos, había una disputa muy fuerte entre quien prefería afirmar los valores nacionales y hacer de estos
digamos, el puntal de la creación artística, y quien decía, pero es que eso es lo que nos tiene precisamente en el atraso y en la cerrazón, necesitamos abrirnos al mundo. Y ese abrirse al mundo es parte del debate interno de muchas sociedades, y todo eso, las transformaciones en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás y a la naturaleza, y los debates en la identidad, qué es lo que soy, provoca una serie de manifestaciones culturales muy importantes cuyos efectos todavía sentimos a la fecha, ¿no? Hay una parte ahí al principio donde hablo sobre la percepción popular sobre el arte que se estaba transformando en en las distintas regiones del mundo y en los países. Y esta, como sabemos, y somos aquí escritores en construcción todos, eh, esa percepción sobre el mundo, pues es precisamente lo que refleja el arte, ¿no? Vemos que surgen en esta época las vanguardias, y las vanguardias no son otras cosas que cuestionarse si lo que estamos haciendo en pintura, en música, en literatura, en arquitectura, sigue respondiendo o no a las necesidades actuales del ser humano. Y una buena parte de las comunidades intelectuales de todo el mundo dicen, no, ya no nos sirve esa manera de ver el mundo. Voy a salirme un poquito de la zona de confort de la literatura para referirme, por ejemplo, a la pintura, ¿no? Eh, Mucha de la pintura previa a finales del siglo XIX sigue reflejando un mundo rural, ¿no? El mundo de los impresionistas poco a poco empieza a incorporar como sujeto de la pintura, ya no solo al campo y a la figura humana y a la naturaleza, sino también a las ciudades. Vean este contraste, por ejemplo, que hay entre las pinturas que a todos nos gustan de Monet y de Renoir, de los almuerzos de remeros y de los nenúfares y de los girasoles de Van Gogh, etcétera, etcétera, al mismo tiempo que van apareciendo estos retratos de los bulevares de París, por ejemplo, ¿no? Estos retratos que hace Monet, estos paisajes de la Catedral de Notre Dame, donde podemos ver también ya cada vez más, y al igual que en las pinturas de Camille Pissarro, tranvías, trenes, el humo de las fábricas, los barrios bajos de las ciudades, todo poetizado a través de la pintura. Y luego viene un jalón extra, que es esta pregunta de ¿por qué tengo que seguir pintando lo que veo como lo veo? ¿Por qué la pintura tiene que reflejar cosas, seres? Porque no puede reflejar simplemente la figura y el color. Y en la escultura los volúmenes, y en la música salirnos del esquema tonal y empezar a experimentar con otras formas de organizar los sonidos, y en la literatura lenguajes nuevos, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, que es un tema que he estudiado mucho, la gente dice, ya no puedo seguir escribiendo poemas como Tennyson o como Browning o como los victorianos, porque el mundo en el que yo vivo ya no es ese mundo. La dicción de la gente no es esa dicción almibarada, muy elaborada, muy pomposa, y necesitamos recuperar el lenguaje directo. Y así llegamos pues a las dos obras más importantes publicadas en ese año. ¿Por qué 1922? Por dos razones, porque es un año en el que en el arte cuajan, se cristalizan una serie de transformaciones que venían ocurriendo desde fines del siglo XIX y que, como les digo, se vuelven verdaderamente traumáticas con la Primera Guerra Mundial. De eso, además estaba el psicoanálisis, ¿no? Es difícil para nosotros transportarnos a esa época y entender el furor que causaron los conceptos y las imágenes y las ideas de Freud, y luego el tema del espiritismo y la teosofía de Madame Blavatsky. Siempre que uno lee novelas de esta época, no solamente en Europa y Estados Unidos, sino en las literaturas de otros países, se va encontrando, ya sea el tema principal o no del relato, aunque sea incidental, vemos ahí que la gente, sobre todo la gente de las clases medias y altas, va a sesiones espiritistas. Era
un verdadero furor y que muchos de los intelectuales de esta época, en el caso del libro que nos ocupa, William Butler Yeats, por ejemplo, eran miembros de la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky. ¿Y por qué ocurría todo esto? Por qué en el arte y en la espiritualidad viene este sacudidón? Pues porque también en el plano, y sin meternos en honduras religiosas que son muy personales, pero también en este plano hay una serie de cuestionamientos. Me sigue sirviendo estos textos antiquísimos, pastorales, de una sociedad completamente distinta a la que yo vivo, para entender los dilemas éticos, estéticos, sociales de mi época, y surgen todas estas nuevas formas de espiritualidad, erradas, acertadas, eso es cuestión de apreciaciones. Y todo eso se va reflejando en el lenguaje y la literatura para terminar esta primera exposición. Viene entonces este año en el que cuajan dos tipos de fenómenos que abordo en el libro y la parte pues científica solamente la esbozo porque no era un ensayo sobre historia de la ciencia, sino de la literatura. Por un lado, todo este sacudidón que implica la Primera Guerra Mundial, que trastoca los mapas internos y externos, se va consolidando en algunas cosas, ¿no? Que les pongo ahí. Uno, se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el cataclismo ruso finalmente encuentra una expresión institucional con nombre y apellido. Hay un cambio en la estructura de poder de la Unión Soviética, que se iba a convertir luego en uno de los dos polos geoestratégicos, y nace este monstruo enorme y poderoso. Y luego en la otra Europa traumatizada por la guerra, Mussolini llega al poder y es el primer régimen de esa derecha fascista que se instala y que ya es muy diferente. No es los reyes del siglo XIX, no son los primeros ministros, los gobiernos que suben y bajan, sino que se cuaja, se solidifica una forma de entender el poder. Y así nos vamos, ¿no? En China, como vemos, hay una turbulencia enorme, un destrozo institucional de guerras civiles. En México lo hay. En Alemania hay una república muy frágil. En 1922 viene la hiperinflación alemana, uno de cuyos efectos malhadados pues será el hastío, la frustración y el ascenso del régimen nazi. Y entonces ya nos encontramos en un mundo mucho más diferente al de 1914, 8 años antes, de lo que 1914 era respecto a 1850, por decir, tanto en la tecnología que esbozo ahí, radio, aviación, la transformación de la percepción de la mujer, etcétera, etcétera, amanecemos en un nuevo mundo y un nuevo mundo demanda siempre un nuevo arte. Y eso es en lo que viene a desembocar todo esto. Sin la Primera Guerra Mundial, sin estos cataclismos, hubiera sido impensable un poema como La Tierra Baldía de T.S. Eliot. Es un poema, como todos los grandes poemas, pues, absolutamente único, individual, personal, pero que incorpora todas estas transformaciones en la manera de ver lo exterior y de vernos a nosotros. Y lo mismo el Ulises de James Joyce es otro tipo de narración, una narración que ya no se centra, igual que lo hace Virginia Woolf, en lo que está pasando afuera y cómo se refleja en la mente, sino en lo que está pasando adentro de la mente. Cómo el individuo habla consigo mismo, cómo piensa y cómo experimenta la realidad y cómo se puede expresar eso en literatura de una manera que no sea este estilo realista o romántico, da lo mismo, de narrar desde afuera, ¿no? Y simplemente tratar de ver por las expresiones y las palabras de los personajes que están pensando, sino meternos directamente a la cabeza de los personajes y saber qué están pensando ahí. Y eso lo vemos en todos lados, y por eso la idea era no nada más centrarme en estas dos piezas, que son las más famosas, sino en abrir al mundo y decir, bueno, ¿y qué más estaba pasando en otros países? Y nos encontramos con Trilce de César Vallejo en un lugar
aislado o casi aislado de los desarrollos intelectuales europeos, los estridentistas en México que dicen, ya chole, ¿no? Ya basta del burrito en el nopal y de las campanas del pueblito y de la procesión de la Virgencita en la aldea. Aquí está Reforma, aquí está la Alameda, aquí están los cabarets, aquí está la vanguardia, aquí está el foxtrot, aquí están las mujeres liberadas. Vamos a empezar a reflejar este otro mundo, y en China, y en Rumania, y en Alemania, y en España. Entonces, me centro en este año simplemente para tratar de encontrar un punto focal que nos ayude desde el arte y en particular desde la literatura a entender por qué el mundo de hoy es tan diferente al anterior a la Primera Guerra Mundial y en qué consisten esas diferencias. Y ya sería materia de más reflexión saber de entonces para acá qué es lo que ha cambiado en lo fundamental. Y por último, les hago esta personaje ficticio que me invento por ahí para tratar de ejemplificar y para decirles, precisamente para decirnos que si creemos que nuestras vidas han cambiado mucho en el curso de las décadas que tengamos por acá, pues no se compara con la transformación que vivió esa gente y de la cual somos hijos. Esa es la idea, poder hacer un paseo por el mundo breve, un paseo por el mundo y darnos una idea de qué estaba pasando en los desarrollos sociales, políticos, económicos y demás, y cómo la literatura los reflejó en su momento. Y vemos que hay básicamente dos tipos de obras literarias, las que intentan prolongar ese estado de cosas, Chesterton, por ejemplo, algunos otros, y los que dicen, no, ya, vámonos de aquí, vamos a reinventar todo. Y yo les quisiera preguntar, como a manera de saque, ¿qué opinan ustedes entre estos dos tipos de lenguaje que vemos todavía conviviendo en 1922 e incluso al día de hoy? ¿Cómo sigue siendo válidas o no los postulados de esas vanguardias? Tenemos que regresar a la manera más tradicional de narrar porque ya nos agotó la corriente de la conciencia y la dislocación de tiempos y personajes, o si necesitamos un nuevo lenguaje para un nuevo tiempo y qué tanto, ¿no? Y yo ahí dejaría esta breve introducción para escuchar qué les pareció, no qué les pareció el libro tanto, sino qué opinan sobre los autores, sobre la época, sobre la manera de presentarlo. Bueno, pues tenemos ya aquí esta introducción que bueno, más bien va a dar para mucho, porque además del punto focal, creo que Guillermo lo abrió, ¿no? Amplió, extendió todo un mapamundi sobre la mesa. No solamente sucedió este cambio, esta transformación, no solamente se dio en un punto de la historia y en un punto geográfico, sino que como todo lo que suele suceder en cuanto al arte, rebota, ¿no? Tiene un eco. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a empezar a abrir este historiando, pero también conversatorio con ustedes. ¿Qué le quieren decir al autor? Aprovechenlo. Y quien lo leyó, qué autor se les antojó, qué autor no se les antojó, qué gustarían explorar más, qué podemos derivar de todo esto para otros conversaciones, presentaciones, talleres, qué preguntas nos podemos hacer sobre esta época que sean relevantes para nuestra tarea actual y cómo manejamos toda esa información para desarrollarnos mejor como observadores de la realidad, como escritores. Ahora vamos a empezar primero. Bueno, ya hay algunas manos levantadas. Luego les quería yo preguntar, vamos a dejarlo para después. Luz María, para no spoilear, como dijo aquí el autor. Muy bien. Bueno, yo perdonen que no aparezca, pero aquí estoy. Muy bien. Yo te quiero felicitar, Guillermo, y hacerte una pregunta morbosa. ¿Cuánto tiempo te tardaste en tan completa, interesantísima
y hasta simpática descripción de una época tan difícil como los años 20 del siglo pasado. Pues mira, es producto de una reflexión larga que comenzó hace casi 30 años, cuando yo me fui a estudiar esta maestría en estudios internacionales que hice. Me llamó la atención que allá, yo lo hice en Washington, los profesores le ponían mucho interés a la Primera Guerra Mundial, que en México la verdad que no nos enseñaron mucho o nos enseñaron mucho más de pasadita que la Segunda Guerra Mundial. Hasta hace unos años, y ustedes lo habrán vivido al igual que yo, había películas de nazis y películas de nazis y películas del Holocausto y películas de Hitler y Así. tal, y que son muy interesantes, que han producido obras muy importantes, pero es como ver la segunda parte de una película sin haber visto la primera. Y la primera parte de la película, pues es la que dio pie a lo que ocurrió con la segunda parte. Obviamente, Ujú. eh, no es posible explicar ni la URSS, ni los nazis, ni Mussolini, ni muchas otras cosas sin la Primera Guerra Mundial y sin todos los desarrollos anteriores. Obviamente sin Marx, sin Nietzsche, sin todos los desarrollos intelectuales de fines del siglo XIX, pues no se entendería lo que ocurrió. Y entonces por eso en estos estudios sobre geoestrategia y sobre geopolítica le ponían tanto foco. Y entonces empecé a, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Y hay que leer un montón, porque además los maestros allá son muy piquis con que si estudie uno y haga la tarea. Y entonces eso me llevó a la literatura de esa época. Y aquí les quiero hacer un comentario, perdón que me extendí un poquito, pero a mí me molesta mucho la gente, o cuando la gente dice, es que yo no leo ficción porque eso no ocurrió, ¿no? Pero lo que pasa es que leer historia nos da muchos datos, nos da mucha información, la historia seria, historia académica, nos da muchos datos y nos da mucha información, en Johns Hopkins University, Paulina, nos da muchos datos y mucha información, pero no nos mete a ese mundo. Y entonces es imprescindible la ficción para poder tratar de entender qué pasa con las vidas de la gente normal, no tanto cómo se movió el ejército fulano y cómo atacó y tal y tal. Entonces, a lo largo de estos años, desde 1994, 95, empecé a leer mucho sobre la parte fáctica, la parte de los datos, con historiadores y analistas y demás, pero también la literatura de esa época, para poder tratar de entender las vidas de la gente y qué es lo que le pasa con estas cosas, de la gente común. Y cuando ya se acercó el momento de querer escribir este libro, pues lo que hice fue primero leer lo que me faltaba, que era mucho. China, Rumania, Perú, Chile, todo eso yo no lo tenía mapeado literariamente de una manera organizada. Eso me llevó como unos 6 meses, entre que dije ahora sí y entre que puse fin, más o menos unos 6 meses de pandemia. Entonces, pues había tiempo para, como estaba uno encerrado, pues no había mucha distracción y entonces aproveché más o menos esos 6 meses y como verán, el producto es un libro pues más bien breve, no es así un tratado interminable que da para eso y más, pero la idea era hacer como un paseo por el año. Gracias. Guillermo, esto que estás diciendo me lleva a algo que me encanta de tus libros, no solo de este, y en general de la narrativa. Creo que la voz de un personaje, hacer a un personaje presente en un libro, en una novela, significa sacarlo del anonimato de ese grupo, ¿no? En el que está envuelto junto con miles y miles de personas, ¿sí? Esto quiere decir, la historia, los datos históricos se cuentan siempre, ¿no? Digamos, lo más específico y se va haciendo como un cono. Ajá. Es decir, no vamos a saber la vida del que, no sé, del comandante o del general, a menos que haya sido alguien que tuviera alguna relevancia en
ese momento. Y cuando uno es capaz de rescatar un personaje, de llevarlo a la ficción, de engrandecerlo, de darle un nombre y de sacarlo de ese grupo en el que están todos los demás, creo que es cuando la literatura cobra un sentido, ¿saben? Esto es, la historia, los libros de historia nos funcionan y nos sirven muchísimo, de hecho es su cometido, para entender, para poner estos puntos sobre el mapa, para comprender qué sucedió, para saber datos precisos y específicos. Y la narrativa nos da o nos aporta el interior de esos personajes. Están ahí, pero no son solo datos. Y tiene mucho que ver esto con lo que hiciste tú, Guillermo. Eso estabas comentándoselo a Luz María y creo que es muy rescatable. A ver, Adriana, querida de mi corazón, ¿cómo estás? ¿Qué dice Houston? No, Austin. Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo desde Austin. Hoy rompemos la marca de calor que ha sido pues rota todos los días y hoy todavía más arriba, pero en la casa muy fresca y bueno, a mí, Guillermo, me tienes muy impresionada porque yo digo, ¿y a qué horas puede leer tanto? Y bueno, yo leo, pero apenas hace 2 días es captar las ideas del libro y qué fue lo más importante. Yo creo que tienes una disciplina de ir leyendo, ir escribiendo, porque como tienes tantas fichas, pues, literarias, ¿cuál es tu método de trabajo? Yo me pregunto, por un lado. Por otro lado, para mí, pues, fue un verdadero deleite esto. Hace como 30 años fui a la Universidad de Ohio viviendo en México. Mi inglés estaba bastante deficiente todavía y además de clases de inglés me dieron la oportunidad de tomar 2 materias en la universidad y entonces pues vi una que era todo el trimestre, un solo poema y dije pues va a estar rete fácil, solo un poema todo el trimestre y era The Wasteland y bueno, casi me vuelvo loca porque es terriblemente complejo y ahora, pues ya cuando Guillermo dice, pues es que la publicación de Fraser, La Rama Dorada, donde pone esto, la importancia del ciclo vida, muerte, renacimiento, fertilidad del suelo, las plantas, y es la raíz de todos los mitos, de todas las religiones. Y luego cuando Weston hace la síntesis, es lo que le permitió a T.S. Eliot, pues ligar todos los fragmentos que tenía por aquí, por allá. Entonces digo, ahora sí entendí. Y bueno, pues muchas gracias porque tenía un asunto pendiente de hace 30 años. También fue pues un deleite profundizar en Virginia Woolf y el círculo de Bloomsbury y ahora tenemos tal cantidad de videos documentales en YouTube que avanzaba 2 hojas y veía 2 videos. Yo no conocía a Catherine Mansfield y podemos ver la película Garden Party, muy, 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 muy interesante, cuento, narración corta de ella. En fin, fue sumamente interesante meterme, comprender mejor. Me quedó clarísimo que a Joyce no lo voy a leer, pero pues bueno, vi la película, hay 2 o 3 películas y también hay críticas, cuál está mejor hecha, cuál no, pero yo con las películas ya tuve suficiente y aquí la Universidad de Texas pues le hizo un gran homenaje a Joyce el año pasado con una gran exposición, pero pues ya tuve suficiente, muchas gracias. Y la pregunta que planteas, Guillermo, de cómo lo manejamos, pues estos cambios en el mundo, yo siempre digo, qué bueno que nací ahorita y no en la época de mi mamá, qué bueno que nací ahorita y no cuando mi pobre abuela, que mi abuela fue muy feliz con 8 hijos y bueno, fue muy feliz. Eh, pero hay muchas preguntas y yo soy guía aquí en el Museo de Arte y ayer siempre tengo este conflicto interno de que, bueno, yo llegué al museo, perdón, hace años, ay, el Renacimiento y los impresionistas, qué culta soy. Pues no, me faltaba pues llegar a aterrizar al siglo XXI.
y todavía estoy en esa lucha de sí me abro, lo quiero conocer, pero está requete feo, ay, pero no me gusta. Y bueno, pues eso es algo que vivo adentro. Ahorita la inteligencia artificial, tenemos un debate, catastrofista. No, no, es mi asistente del escritorio, me ayuda a hacer tareas y es mi asistente de investigación y me da pues mucho material valioso. En fin, es algo en lo que estamos, yo estoy dentro de mí, tratando de abrirme a lo nuevo, a las nuevas expresiones, y si de repente corro y digo, ah, pero qué tranquila me siento en lo tradicional, pues creo que soy conservadora, ni modo, pero bueno, estoy en esa lucha, en ese esfuerzo de abrirme y conocer. Ayer tuve, ya con esto cierro, dos participantes en el tour que di en el museo, y yo iba a empezar, son highlights del Museo Blanton, iba a empezar con el modernismo y cómo empezó y todo, pero el chico de la universidad, como muy retraído, se fue a un cuadro así, le dije, dime por qué este cuadro te gusta, porque es anti-euclidian, Euclides, anti-Euclides. Es eso. Pues mira, allá toda la geometría del cubismo y acá esto es orgánico, ante Euclides. Ay, pues gracias por enseñarme. Entonces, bueno, para mí estar en contacto con gente joven y tratar de ver lo que ellos ven, pues me enseña mucho. Guillermo, pues muchísimas gracias, lo leí todo y bueno, y disfruté mucho donde quise profundizar. Adriana, ahora sí que nos diste, y mira que yo soy, yo me voy por la tangente, pero me ganaste. Fuimos al museo, a la inteligencia artificial, al siglo XIX, a la abuelita, ¿no? Nos diste un panorama ¿Pero venía al caso o amplio, no, Esperanza? amplio. Sí, Pero, perdón, mira, recupero algo que mencionó Adriana y que es muy relevante para este tema. Otra cosa que pasa con las vanguardias de finales del 19, principios del 20, es que, y esto parece paradójico y es bien interesante y está volviendo a ocurrir en nuestra época, es que la imaginación del futuro pasa por la recuperación del pasado. ¿A qué me refiero? En estos años, además de todo este rollo que ya hemos platicado mucho de si Freud y Marx y Einstein y Darwin y toda esta banda, también hay una efervescencia impresionante en la arqueología y la antropología. Es bien difícil para nosotros, nacidos ya en la segunda mitad del siglo XX, casi todos, es muy difícil imaginarnos un mundo sin antropología y arqueología porque estamos rodeados y porque los libros de texto de las escuelas ya lo traen incorporado. Pero acuérdense que en México es en el periodo revolucionario y postrevolucionario donde empieza a ocurrir una cosa que ya damos por sentada. ¿Qué son esos cerritos tan raros? Pues son pirámides y empieza Antonio Caso y Manuel Gamio y muchos extranjeros, muchísimos extranjeros que empiezan a escarbar la selva maya y el altiplano mexicano. La gente no iba a Teotihuacán pues porque no existía, eran unos cerros tapados de arbolitos y arbustos, no había Chichen Itzá, no había Uxmal, no había nada. Veníamos de esta idea de que y es muy del siglo XIX, y eso es bien relevante para el tema de la literatura de 1922, en la que durante todo el siglo se dijo, no, 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 no. Ya esos dioses y esos pueblos y esos atrasos, vámonos a la basura. Aquí viene la chimenea, el ferrocarril, el telégrafo, la ciencia. Ya dejemos atrás todo eso. ¿A quién le importan los templos de los indios? ¿A quién le importan? Ya eso ya enterrado, está enterrado, pues ahí se queda enterrado. Y hay otra gente que dice, esto está muy mal, esta civilización derivó en una guerra estúpida y sangrienta, y vamos a regresar a redescubrir el pasado para ver qué nos puede decir sobre el presente y a ver cómo podemos imaginar un futuro que no sea las trincheras de esta guerra troglodita espeluznante. Y entonces empieza, acuérdense una cosa, mucho del cubismo, mucho del arte moderno
parte del momento en el que se descubren las máscaras africanas. Cuando se hace esta exposición en estos años, creo que fue en 1913, hay una exposición importantísima en París de arte africano y asiático. Y Pablo Picasso y muchos de sus contemporáneos se quedan alucinados, porque la representación de la figura humana y del paisaje en el arte antiguo es mucho más abstracta que en el arte del Renacimiento en adelante. Ustedes seguramente han visto no solamente las máscaras prehispánicas, sino también todas estas estatuillas africanas y asiáticas que son mucho más estilizadas. Y entonces esa recuperación de un pasado remoto es lo que trae en buena medida el arte moderno. Entonces, gracias Adriana, porque efectivamente lo que hace James Fraser con la explicación errónea o no, ese es otro tema, del origen de los mitos y las religiones antiguas, y la interpretación que le da Jesse Weston, eso es lo que se deriva en La Tierra Baldía, en el Ulises de Joyce, en los estridentistas y en muchas otras corrientes literarias. Y hay otra cosa, antes de que pasemos con Mari Carmen Isabel Rodríguez. Hubo una exposición en París, no sé si te refieras a, fue en 1925, una que tuvo que ver mucho con máscaras, Indonesia y demás, y creo que fue ahí donde se le voló la tapa a Picasso, pero bueno. Era efervescencia París. Hay algo que dijo Adriana que me hiciste pensar, querida amiga. Esto de no sé si vivir o no en la época de mi abuela o preferiría vivir ahora, etcétera, etcétera, y que tiene que ver con el libro del cual estamos hablando hoy. ¿No será, y lo pongo para todos sobre la mesa, o sea que cada época tiene también una resistencia que romper? Todas las épocas tienen una resistencia que romper y todas las épocas tienen una resistencia que va hacia adelante, ¿saben? Es como ese continuo, las fuerzas opuestas, ¿no? Me resisto a romper, pero me resisto a estar donde estoy. Entonces, finalmente, esa época como esta, si nosotros traemos a esta época lo que sucedía entonces, estoy segura que podemos encontrar un paralelismo, segura. ¿Cierto o no, mi querido Guillermo? No, absolutamente. O sea, acuérdense, Octavio Paz habla de que la modernidad está hecha de la tradición de la ruptura, que es Claro. una frase paradójica, pero que es lo que caracteriza la modernidad. Eh, Después de la Ilustración, déjenme hacer un recuento así hiper breve ahora sí que, ¿qué ha pasado del Renacimiento a la época en 3 minutos? Es un curso para tuiteros. Eh, en el Renacimiento dicen, la Edad Media, nos llamamos Renacimiento porque estamos renaciendo. Esto, la larga noche de la Edad Media hay que tirarla a la basura. Ya, vamos a hacer todo nuevo. Muy bien, perfecto. Y luego viene el siglo XVII con la Guerra de los 30 años y los protestantes y los católicos y un cataclismo espeluznante. Y después sale la Ilustración que dice, no, 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 ya, vamos a hacer todo por la vía de la razón. Eso de los antiguos, los griegos y los romanos, palomita, todos los demás tache. Y luego viene el romanticismo y dice, no, qué horror, esto solo produce un páramo cultural espantoso. Vamos a recuperar el espíritu y la Edad Media y los fantasmas y el misterio que la ciencia nos quiere quitar. Y luego viene el realismo, y luego viene el cubismo y el futurismo, y entonces todo el tiempo la tradición de la modernidad es romper con la tradición, y eso es lo que Octavio Paz mapea. Y todo eso, que suena muy divertido, también provoca profundos desajustes emocionales en la gente, en cómo entendemos la vida, y por eso los países se van dividiendo entre dos grandes alas, conservadores y liberales. Y siempre es una lucha de definiciones. Es que yo soy conservador. ¿Y qué quiere decir eso? Pues depende qué es lo que usted quiera conservar, ¿no? Porque conservar pues no tiene ningún contenido temático, simplemente es una acción. A lo mejor yo quiero conservar el libertinaje y entonces soy conservador porque quiero conservador el libertinaje, y el revolucionario es el que dice, no, eso está mal, vamos a ser más modositos. Entonces,
todo eso, a la fecha, vemos una polarización enorme. Por eso es importante estudiar esta época, porque es la cuna de las polarizaciones que hoy todavía nos tienen partidos en dos. Tan, tan. Muy bien. Y precisamente todo esto nos marcaste la pauta con tu comentario, Adriana. Muchas gracias. Fíjense lo que es la participación así profunda. Ay, y antes de pasar con Mari Carmen, dice Cristina Pérez de León que a ti te hubiera gustado vivir en los años 20. Mientras leías el libro de Guillermo, pensabas en la película de Woody Allen, Medianoche en París. Bueno, pues sí, es una época interesante. A ver a quién más le hubiera gustado. Pues ahora sí, Mari Carmen, ¿cómo estás? ¿Leíste el libro? ¿Lo vas a leer? Hola, hola Esperanza, qué gusto. Hola. Sí, todavía no lo termino, precisamente por lo que voy a decir, que bueno, que tal vez no va relacionado con lo que acaban de decir, ¿verdad? Lo quería decir desde el principio. Que Guillermo, no, pues así desde que lo empecé a leer, era como una charla que te estaba escuchando agradable, amena, y que yo decía, wow, cuánto conocimiento, cuánta sabiduría, cuántas cosas que no sé, sobre todo, ¿verdad? Y así como dijo Adriana de que decir, esto era por esto, lo del poema, ¿no? Que ya entendió varias cosas. Lo relaciona Adriana con este libro porque también Guillermo nos dices, es un paseo. Así yo lo sentí un paseo, que lo estoy sintiendo y lo estoy disfrutando todavía. Pero tú dices aquí, mira, hasta lo separé en la página 46, que dices que el de Wasteland no es un poema que pueda solamente leerse, exige por lo menos 4 lecturas. Entonces yo dije, ahí está el meollo. Este libro exige, no sé si 4 o 3 o 5. La primera, leerlo todo de corrito, como tú dices, pero pausado, entendiéndole. Aquí veo que Adriana se detuvo a ver películas o se detuvo a revisar algunos videos en YouTube. Yo no lo he hecho porque dije, ay, perfecto, esas son las instrucciones. Voy a leerlo primero todo de corridito, darme la idea. Después, la segunda lectura, irme parando en las lecturas en lo que se pueda, ¿verdad? Porque es inmensa la información. Después una tercera lectura ya como retomando todo lo que pude haber leído o visto. Bueno, hasta ahí me he quedado ahorita. Pero dice Guillermo, díganme qué temas podemos seguir tocando y todo. Y yo digo que si nos basáramos en tu libro nada más, habría para como no sé cuántos años, ¿verdad? De todos los temas que estás tocando por todo lo que implica que ahorita nos estás diciendo, pues filosofía, pues arte, antropología, y no es fascinante. Eso te quería decir, que la verdad te admiro muchísimo cuánto sabes y gracias por compartirlo así de esa manera tan sencilla y humilde con todos los lectores, con todos nosotros. Muchísimas gracias, María Carmen. Creo que una cosa que vale la pena ver cuando se examinan, digamos así, transversalmente las épocas, son las misteriosas coincidencias que ocurren. Una pregunta que se hace uno cuando examina así transversalmente un año es, ¿cómo se generan los climas culturales? ¿Cuál es el mecanismo de contagio que hace que al mismo tiempo, el mismo año, un señor en Londres y un señor en Lima, bueno, en Trujillo, en el bote, en la cárcel, que se llama César Vallejo, y que no se conocían, que no se habían leído, que venían de culturas, imagínense, T.S. Eliot era un aristócrata, de esa aristocracia de adeveras de Massachusetts, de la gente que va a Harvard, el bisabuelito y el abuelito y el papá y el tío, y que son académicos y que son gente cultísima, etcétera, pero además nacido en San Luis, Missouri, pero además avecindado en Londres, contra un señor que era un indio de la sierra. El pueblo Santiago del Chuco, el pueblo de César Vallejo, está a más de 3000 metros en los Andes, era gente muy pobre, era gente que venía de una sociedad terrible, terrible, horrenda. ¿Quién dijo por aquí, Cristina, que le hubiera gustado vivir en los 20? Pues según dónde y en condición y en calidad de qué, porque si era usted una indita minera andina, pues la vida en los 20 era, en primer lugar, era breve y era horrorosa, se moría con los pulmones hechos pinole ahí en las minas esas a latigazos, literalmente. Y sin embargo, estos dos señores, estos dos jóvenes, llegan exactamente a la misma conclusión, que es: no puedo seguir escribiendo poemas románticos. Románticos no de amor, sino del romanticismo. Ya no puedo escribir eso, porque lo que yo estoy viendo exige una revolución.
Estoy metido en las minas viendo cómo tratan a los peones y esto es peor que feudal. Y si uso el mismo lenguaje de pastorcillos y de ovejitas y de qué bonito es el campo, no me sirve absolutamente para nada. Necesito otro lenguaje. Y T.S. Eliot dice, ¿cómo expreso este mundo horrendo, destruido, desolado? Imagínense las calles de Inglaterra, de Francia, de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué había? Ruinas, ruinas físicas y ruinas humanas. Gente sin brazos, sin ojos, sin piernas, por todos lados pidiendo limosna y la gente decía, ya no quiero ver esto, escóndanmelo. Ya me aburrí de la guerra, vamos al reventón. Eso es The Roaring Twenties, en la parte que le hubiera gustado a Cristina, seguramente. El puro reventón y la fiesta no, ya sé, es broma, es broma. Pero es fuga, eso lo hago mucho énfasis en el libro. Los 20 son años de fuga porque lo que les acaba de pasar es horroroso y por lo tanto no se puede seguir describiendo con el mismo lenguaje. Y en China, Lu Xun es el primero que dice, carajo, ¿por qué tengo que escribir en chino clásico? Es un idioma del siglo VII, del siglo VIII. No puedo plasmar la China moderna, la China de la guerra civil, de la revolución, de la industria, con ese lenguaje. Voy a escribir en chino moderno. Y es el primer prosista que utiliza el chino normal, el chino que habla la gente, para escribir cuentos. Y por último, en México, los estridentistas dicen lo que ya les platiqué, ¿no? Ya estuvo. Vamos a hablar de reforma, vamos a hablar de los cabarets, vamos a hablar del tranvía. Yo vivo aquí, no en el campo, ¿no? Y esas coincidencias solo se pueden apreciar cuando se estudian transversalmente y no se pueden explicar. Es el espíritu de los tiempos, nada más. Sí, de acuerdo, Guillermo, muchas gracias. Y eso es también otro tema inmenso, ¿verdad? El de las Ujú. coincidencias y la sincronicidad y todo eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Mari Carmen. Tavi, ¿cómo está? Las hermanas Alonso. Ahí está la hermana Elena junto a Tavi. ¿Cómo andan? Hola a todos. Hola, Ahí hola. ahí estás ya. Bueno, ya, ahí estamos. Ante todo, Guillermo, como siempre, me encanta. Eso, y ya no te lo podemos decir tanto que te vas a volar, como decimos en el norte. Pero qué bueno que te vueles para que nos sigas regalando, porque escribes bien ameno. Ciertamente es un libro de historia, pero se lee como si fuera una novela facilita además, que es lo que comentábamos Elena y yo. A mí me llama mucho la atención esa época, porque creo que estamos viviendo una época muy parecida, los 20 y los 20, con esa fuga de la que hablabas, esta cosa de irnos en contra de la ciencia sobre el espiritismo, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos un Zoom que acuérdense que es como esta cosa de sesión espiritista, de estás ahí, no te oigo, pero es exactamente igual que en esos tiempos. Y bueno, acaban de decir que tu libro es para leer y releer muy, muy despacito, sobre todo releerlo. Me parece, estaba yo apuntando algunas cosas, para mí, por ejemplo, Hermann Hesse, como yo creo que para muchos de nosotros, ya sé que no es Ulises ni las tierras baldías, pero Hermann Hesse nos marcó como generación, por lo menos a la mía. Y me encanta este cambio que hace y cómo lo vas poniendo tú para destriparlo de una manera muy académica. El hecho de que Ulises esté escrito como pusiste tú, una reinvención, o sea, usarlo como un mapa, también me llama mucho la atención y creo que nos da mucho como escritores. Utilizar un mapa de una cosa que ya se hace, de un mito, y reescribirlo a como estamos viviéndolo ahora. Y bueno, nada más, muchísimas gracias. Me encanta. Y tengo que leer todos los autores que no sabía, que no había yo visto. Eso sí va a estar más complicado. No, claro, y mil gracias, Tavi y Elena.
justamente la relevancia es la que tú señalas. Estamos de regreso ahí, ¿no? No en círculo, pero sí en espiral, porque obviamente la tecnología es distinta, muchas costumbres de la gente son distintas, pero estamos de regreso como si fuera yo odio los determinismos en la historia porque no permiten comprender las cosas, pero estamos otra vez ahí en un momento en el que la disrupción tecnológica nos ha provocado enormes ansiedades. La disrupción social ha provocado otras ansiedades enormes. Vean ustedes un paralelo muy, muy claro. En ese momento hay un profundo replanteamiento de la sexualidad humana a partir del psicoanálisis y de la experiencia de la guerra. Cristina ponía también en un comentario en el chat que atraía mucho la época del doctorado de Naui Olin, de Tina Modotti y todas las demás, ¿no? Rivas Antonieta Rivas Mercado y Manuel Rodríguez Lozano. Claro que es una época absolutamente fascinante. Alguien más citó Midnight in Paris de Woody Allen. Y es esa la fascinación enorme de esa época de ruptura y de innovación. Eso es lo que es más interesante de ese París de entreguerras, en la casa, imagínense haber sido al departamento de Gertrude Stein, donde se juntaban, llegaba uno a la tertulia y estaba Picasso, Dalí, Stravinsky, Sergei Diaghilev, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, unos más sobrios, otros muy poco, metiéndose cositas, bailando, intercambiándose novias, esposas, amantes, parejas, había parejas de mujer con mujer, de hombre con hombre, de niño con cosa, y todo ese es más que reventón puro, es todo un replanteamiento de las relaciones sociales, de las relaciones de pareja y de la sexualidad. Y hoy estamos viendo otra vez, después del conservadurismo de los 40 y 50 y nuestras abuelitas y bla, 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 estamos viendo otra vez esa enorme ansiedad con el yo, la ansiedad con el cuerpo. Soy hombre, soy mujer, soy L, soy G, soy B, soy T, soy Q, soy plus, ¿qué soy? Vemos a mucha gente que piensa en sí misma y piensa en sí misma todo el tiempo y que está tratando de escudriñarse sexualmente y de hacer, no juzgo la validez o no de esas búsquedas, eso es una cuestión muy difícil de atajar de manera rotunda, es muy complejo, pero simplemente señalo ese paralelismo entre no tienen ustedes idea, o sí la tienen, si lo han leído, cómo la gente de los años 10, los años 20, se pregunta por su identidad personal, espiritual, sexual. Germán Hesse es la búsqueda de otra espiritualidad, tratando de ver si las religiones orientales me ayudan o no, y cómo redefino eso. Y eso lo vemos hoy en día. Vemos cursos de espiritualidad y yoga y la meditación y los tamborcitos tibetanos y las campanas y el horóscopo y los videntes y otra vez ese jurgonearnos en la psique y en nuestras partecitas nobles, ¿no? La gente que se cambia de sexo y ya se regresa al sexo que tenía y ahora quiere inventar un tercer sexo y ahora quiere ir a la marcha y ahora sí viste así y ahora sí viste asado. Y a veces dan ganas de preguntarles, oiga, aparte de los genitales y la sexualidad, hay otras cositas. Está bien, pues, tengamos la libertad de definirnos, ¿no? Pero cuando se vuelve obsesión, puede nublar también el juicio sobre otras cosas. Entonces, sí, Tavi, efectivamente, y lo vemos también en la política, ¿no? Los cuates que se quieren parecer mucho a Hitler, a Stalin y a Mussolini, están ahí y están por todos lados y mucha gente los apoya, ¿no? Entonces, hemos regresado. ¿Cómo vamos a salir de esta? Esa es otra pregunta. Oye, ¿hemos regresado o la continuidad nos obliga a hacer una parada que ya tocaba hacer? Es decir, Sí, por el cambio tecnológico, Esperanza, porque al mismo tiempo, en aquellas épocas todo se revolucionó. El ferrocarril, la radio, la aviación, el telégrafo, el teléfono. Es otra forma de ver la distancia y el tiempo.
no son los mismos. Y hoy en día es una locura, aquí estamos Así viéndonos, ¿no? Estamos viéndonos en una pantalla, algunas personas están en Austin, otras están sepa Dios dónde, para unos es la mañana, para otros es la tardecita, y aquí estamos conversando, muchos no nos hemos visto cara a cara nunca, pero sí nos hemos visto cara a cara en pantalla durante 3 años, etcétera. Todo eso para nosotros, aquí para esto está bien padre, pero también hay una serie de disrupciones que provocan enormes ansiedades. Yo no tengo hijos, pero todos los que tienen hijos adolescentes están muy preocupados por qué clase de bichos son estos, cómo se relacionan entre sí, qué fue de la novia que te traigo y te presento a la casa, ¿no? Tú ahora llegas con una cosa que pues, le digo él, le digo ella, le digo lo, él, los, las, ¿qué es esto? Y si no se van a casar y el bautizo de los niños, y por qué vives, un hijito vive en Australia y otro en Canadá y otro en la Patagonia. Es decir, todo esto genera muchas ansiedades y esas ansiedades se reflejan en lo político, en la búsqueda del macho alfa, del Putin, del Erdogan, del Orbán y estos personajes, que es el papá que me cuida de lo ajeno, ¿no? El viernes tuve una comida con un amigo que acaba de regresar de ser embajador en Hungría y todo lo que nos cuenta de esa sociedad es terrorífico. Y uno va y dice, qué bonito Budapest. Ah, está bien padre, la gente muy amable. Pero allá abajo están pasando otras cosas mucho más bellitas, ¿no? Entonces, sí, es una pausa obligada, pero es una pausa pues llena de dudas e incertidumbre. The Wasteland se aplica hoy al 100%. Así es. Sí, es que yo no creo que sea que hemos vuelto al pasado o que hemos regresado, sino que es la frase, cuando el futuro nos alcance, ya nos volvió a alcanzar, ¿no? Y ahora a ver cómo salimos, porque ya nos rebasó. Y también todo eso, de eso habla también tu libro, ¿no? ¿Cómo entonces sales de ahí? Saldremos, quién sabe cómo, pero saldremos, y otra vez hasta que el futuro nos vuelva a alcanzar, porque esa es parte de, ¿no? De la evolución. Esa resistencia es parte de romper. A ver qué pasa. Paulina. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Oye, Guillermo, pues realmente muchas felicidades por tu libro, porque pues es un libro de consulta, es un libro de reflexión y es un libro que nos habla de nosotros mismos. Lo malo de hablar hasta el final es que ya mucho de lo que uno quería decir ya lo dijeron, pero yo sí quería empezar con esa coincidencia que me llamó mucho la atención, 1922 y 2022. Entonces, no hay un determinismo, pero sí la vida es una sincronicidad, sí la vida es un ir avanzando y un ir descubriéndonos. Y yo creo que en tu libro nos pones muy claro lo que el ser humano va descubriéndose en sí mismo por unas circunstancias que efectivamente, como lo decías ahorita, las seguimos viviendo ahorita. Venimos en este grupo de escritores en construcción que se formó, ¿cómo dices? ¿Cómo se forman los grupos literarios? ¿Cómo son las coincidencias? Pues aquí tenemos una coincidencia, ¿verdad? Nos formamos por una situación muy especial, por unos años que vivimos difíciles, desconocidos, lo que estaba pasando, y se formó esta comunidad y fue creciendo y nos vamos construyendo y nos vamos preguntando y vamos reflexionando. Y tu libro, la verdad, yo muchos de los libros que mencionas los había leído, ahora con tu lectura los veo diferente, los quiero releer, los entiendo distinto, porque creo que sí, el ser humano, la historia, pues vamos en esa espiral ascendente, ¿verdad? Con esas rupturas que nos obligan a irnos cuestionando y que nos hacen, además, a través de tu libro, pues yo sentí muy padre porque finalmente nos metes a todos dentro de la historia, nuestra historia personal dentro de la historia del mundo, ¿verdad? Porque de alguna manera todos, yo creo que todos, sobre todo
todos en este grupo hemos sentido esas inquietudes, esos miedos, esas dudas, ese desierto, esas luchas, y todos estamos buscando ese camino nuevo, ¿no? Ellos lo expresan de esa manera, pero nos hablan de mundos, historias atormentadas, como puede ser la historia de todos, pero finalmente que salen descubriendo cosas nuevas. Hablas de literatura, pero hablas de psicología, hablas de historia, hablas de desarrollo humano, hablas de lo que es la vida. Y para mí, pues la literatura, que no es una novela, tu ensayo, ¿sí? Pero habla de la vida. Entonces yo quiero darte las gracias porque nos insertas a todos en la historia personal y en la historia universal de una manera pues muy, muy reflexiva y que nos invita a seguirnos cuestionando, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, me encantó. Creo que es un libro que hay que estarlo revisando. Las coincidencias entre la literatura, la psicología, la historia, el desánimo, pues todo coincide y todo se va repitiendo de alguna manera, pero en otro nivel. Entonces, pues muchas gracias, Guillermo. Me encantó y ojalá que nos sigas regalando ensayos que nos permitan entender mejor nuestra vida y el mundo donde estamos. Gracias a ti, Paulina, pero es que hasta la pandemia se repitió, o sea, en algún momento empezó a ser así como scary, como muy atemorizante. Pues lo que sigue es que haya una tercera guerra mundial, porque no hay de otra. Y luego al señor se le ocurre invadir Ucrania y meter la primera guerra internacional en Europa desde 1939, y dices, bueno, pues ya está el cuadro completo, ¿no? Aquí tenemos la pandemia, la disrupción tecnológica, la neurosis sexual, y ahora un idiota con una guerra en Europa, y luego, en fin, todo lo que ya sabemos que está pasando aquí, y empieza a ser un poquito atemorizante, así como si estamos atrapados en... No, tiene razón Esperanza, no regresamos al pasado. El pasado no se repite nunca, pero de repente rima de unas formas así como bastante curiositas, que nos hacen pues tener mucho miedo. Hay también una crisis ambiental. La tierra baldía que habla T.S. Eliot también es una tierra devastada. Las fábricas de esas épocas son impresionantes. ¿Se acuerdan que luego vimos que ya descubrimos que la niebla de Londres no era más que smog? Que era todo el mugrero de las chimeneas. En cuanto se desindustrializó Londres, como México, mejoró la calidad del aire. No era un fenómeno natural, era un fenómeno humano. La gente se moría respirando dióxido de azufre en las calles, además frías y húmedas, donde baja, pues era un horror. Y ahora estamos en la crisis ambiental. Estaba diciendo Adriana que rompen récords de calor, y vamos, ya estamos ahí, ya hicimos un desastre, y ahora va a ser una bronca, porque nadie quiere deshacerse de los plásticos. Son muy, muy limpios y muy convenientes, pero pues, ¿no? Entonces, pues vale la pena echarle un ojito a esas cosas. Pero no nomás como morbo, sino para tratar de ver si hay otra forma de salir, porque ellos salieron con fascismos y con otra guerra, y yo creo que no sería aquí la idea, ¿no? Vamos a ver si podemos salir de otra manera, poquito menos brusca. Exacto, yo creo que finalmente es lo que es la riqueza de esto, ¿no? Que nos marca un punto de partida diferente, porque tenemos esta historia. Yo recuerdo, bueno, te digo, varios autores lo leí, el Ulises pues, lo leí, obviamente entendí un tercio de lo que era, contigo tengo un poquito más claro, pero recuerdo una frase que me acompañó durante mucho tiempo en mi adolescencia, que es el final del retrato del artista adolescente, y que dice, salgo a buscar por millonésima vez la realidad de la experiencia y a forjar en la fragua de mi espíritu la conciencia incriada de mi raza. Y así termina. Y yo creo que así termina el retrato del artista adolescente, y así empieza el Ulises, y así empieza nuestra vida, ¿verdad? Saliendo a buscar con la experiencia, ¿sí? Todo lo que ha ocurrido en la humanidad, porque todo lo que ocurre en la humanidad nos ocurre a nosotros. Entonces, sí, hay que buscar nuevas salidas y hay que buscar nuevas formas de vivir y de enfrentar este mundo
que a mí me encanta estar aquí en el siglo XXI, ¿sí? Con todos esos retos y con todos esos dolores y con todas esas situaciones tan complejas que vivimos, pero creo que somos muy afortunados de poder vivir en esta época. Entonces, pues gracias y a seguir adelante, pues pataleando, a ver por dónde vamos. Gracias. Aline, ¿dónde anda la señorita Aline? Ando en Ciudad de México, pero en la tarde ya me voy a Cancún. Ah, muy bien. Bueno, a mí me encantó, mil gracias. Este libro fue bastante ilustrador para mi pasado, porque me metiste en mi historia personal. Ahora entiendo por qué mi papá se vino a vivir a México, no quiso formar parte de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que era hijo de un general francés. Y como es segurísimo que leyó a Cummings sobre la crueldad de los carcelarios, que en algún momento tuvimos muchas conversaciones sobre temas de esos y ahora entiendo por qué en algún momento quise estudiar leyes y cambiar eso. Mi primera parte de mi carrera fue en Derecho Penal. Luego también entendí por qué le gustaba tanto el Siddhartha de Hermann Hesse, que lo leí también cuando fui estudiante en Estados Unidos, y cómo seguimos repitiendo los mismos patrones, seguimos repitiendo igual las plagas, las enfermedades, la influenza, o sea, no hemos cambiado más que de forma de vestir. Eso es lo que ahorita me está causando mucho estrago. Obvio, mis hijos viven fuera, ahora que estuvieron en el verano aquí decidieron que a México no vuelven. Y pues sí, seguimos repitiendo patrones de emigrantes, o sea, no nos hemos quedado en un solo lugar. La familia de mi mamá vino de España, la familia de mi padre de Francia, y ahora pues mis hijos igual se han vuelto a exiliar. Y estas lecturas me dieron como una pauta de todo lo que se vive en las diferentes épocas y cómo sí tenemos que buscar una nueva forma que no sea la guerra para resolver los mismos conflictos que ahora nos está tocando a nosotros vivir. Me interesó muchísimo leer a Roger Martin Dugrand, que no lo había leído nunca, y me apetece volver a leer a Hermann Hesse, ahora desde una óptica diferente, ya en la madurez, porque lo leí en la adolescencia, y me encantó la forma en la que hablan de Cummings, que habla de la prisión hecha poesía, o sea, como lo más grave que le puede pasar al ser humano, que es ser lastimado por otro ser humano, puede ser dicho en forma tan sutil y con palabras tan hermosas. Y bueno, pues gracias, Guillermo. Oh, gracias, Aline. Y eso es otro buen punto sobre la época. Uno de los objetivos de este libro era encontrar joyas escondidas, encontrar o reencontrar literatura de esa época. En la parte de Roger Martin Dugard, que tú te agradezco mucho que cites, digo una cosa que es que muchos de estos escritores o escritoras excelentes quedaron borrados por las vanguardias. Y eso es un tema que también tendríamos que preguntarnos en nuestra propia época. Son escritores buenísimos. El mismo Chesterton, el libro del que hablo aquí, es muy olvidado. El propio Martin Dugard. Hay otros escritores muy valiosos, pero que como no escribían de esta manera caleidoscópico, distorsionadora, quedaron como, esos cuates que escriben como antes. Y lo que digo en la parte de Martin Dugard es que el lenguaje de Dugard puede ser un tanto convencional, pero sus temas no lo son, sus temas son plenamente modernos. Entonces, vale la pena recuperar a ese y a otros autores. Casi nadie conoce a los estridentistas en México, por ejemplo. A pesar de que ellos eran la vanguardia, pero como no eran la vanguardia revolucionaria, la del Tata Cárdenas y todos estos, y no hablaban de el monumento a la madre y el monumento a la raza y el monumento a los indígenas y los indios verdes y rojos y azules, entonces quedaron sepultados por la retórica oficial. Parte del chiste del libro es ir a encontrar esas otras joyitas que no conocemos, el libro del rumano,
El bosque de los colgados, de Livio Rebreano, los chinos, qué estaba pasando en China, en fin. Esa es un poco la historia para ver y vernos en otros espejos que no sean los mismos de siempre también, ¿no? Ahí se quedó congelada, Lynn. A ver, Guillermo, una pregunta, pues ya estamos casi cerrando. ¿Qué sería aquello a lo que deberíamos de poner atención con estas historias de la historia, ¿no? Para que representara algo en nosotros en la actualidad? O sea, para que no fuera, pues, una historia pasada, un hecho vivido, algo que queda como archivado. La historia finalmente sigue viva y como hemos estado comentando, no es que se repita, sino que cíclicamente, bueno, vuelves a determinados puntos, ¿no? Que está como truculento hacer la revisión y ver de qué forma se puede replicar tan precisa. Entonces, ¿qué en esto de revisar la historia que has hecho tú nos permite vivir una actualidad y un presente mejor? Yo creo que lo primero sería también apreciar lo estrictamente artístico, lo estrictamente literario. O sea, creo que vale la pena revisar estos escritores y como bien hizo alguien y ver la pintura de la época y decir, a ver, escuchar la música de la época. Es muy interesante ir acompañando de manera transversal lo estilístico e ir comparando. Y respecto concretamente a lo que decías, Esperanza, creo que fijarnos en qué tanto somos como esa gente y qué tanto no somos como esa gente, qué queda y qué ha cambiado, qué es aquello en lo que no podemos compararnos con esa gente y qué es aquello en lo que sí. Y eso, como decía al principio, solo lo puede hacer la ficción. Eh, Nos pueden hablar de estadísticas de los soldados y en el primer día de la batalla murieron tantos y tal, pero ¿cómo era la vida del soldado? Entonces hay que leer, tienes que leer a Henri Barbusse, Bajo Fuego, a las otras grandes novelas de la Primera Guerra Mundial, porque la experiencia de la trinchera solo te la puede dar la experiencia única, irrepetible, personal de un personaje, y si no entras en su psique, pues te quedas en el dato. Murieron tantos miles y ya sabemos que con los miles y los miles de millones llega un momento en el que nos bloqueamos, ¿no? Cuando vemos la deuda externa de Timbuktu es de 3.5 millones de bye. Ya no podemos, tenemos que bajar a la experiencia del individuo para reflejarnos y para encontrarnos o no, para compararnos y creo que ese en qué nos parecemos y en qué somos diferentes es una dimensión adicional, pero sin perder la estrictamente estética. Creo que la apreciación de los distintos estilos que conviven en este año o en cualquier otro año es lo que es más enriquecedor artísticamente. Simplemente, como decía, escogí este año porque aparecen obras rompedoras y obras tan importantes, pero lo podemos hacer con cualquier época. Totalmente de acuerdo contigo. Deshumaniza el dato, ¿no? O sea, es como, ¿y a mí qué? ¿O en qué me toca, o en qué me llega, o en qué me...? Sin embargo, incluso a los escritores, si los vemos desde esa parte humana, y no solamente como escritores, como artistas, si le quitamos ese velo, también podemos conocer una profundidad que quizás no, de otra manera no se podría, ¿no? Es decir, verlos también como esas personas que tuvieron que trascender a muchas cosas difíciles en su época. Eva Lobatón, ¿cómo estás? De Cuernavaca. ¿Estás en Desde Cuernavaca? Cuernavaca, Morelos. Bueno, brevemente, porque ya va siendo hora de cerrar. Bueno, hablando de lo que representó para nosotros el libro y tu trabajo, Guillermo, coincido contigo en que la gran cantidad de cambios y el exceso de información, cuando menos a mí, y percibo que a muchas de las personas con las que yo hablo, nos genera incertidumbre, angustia y mucho miedo. Esta revisión de la historia que haces nos permite
tener un mapa. No se puede entender esas misteriosas coincidencias de las que hablas si no se miran desde arriba, si no te das cuenta de todo el panorama, qué estaba pasando, como lo mencionaste ahorita, qué pasaba acá y qué pasaba acá, entonces puedes hilar. Y el trabajo es un enorme trabajo el revisar cada libro, cada autor, cada circunstancia para traducirlo a quienes estamos a veces inmersos en esa angustia o esa incertidumbre o miedo. Es una guía. Cuando yo te pongo en el chat que me es muy difícil seguir porque tantas cosas a mí sí de veras me generan un problema. Ese mapa que tú trazas en tu libro y que has trazado a través de cada historiando junto con Esperanza y con Lupita, a mí me sirve para ver las cosas desde arriba. Me sirve, cuando digo que me sirve de inspiración, me refiero a la inspiración para entendernos como parte de un mundo común, un mundo que tiene cosas que no han cambiado, aunque haya cambiado el tiempo, un mundo en el que podemos eliminar la parálisis, en el que podemos empezar a movernos. Yo me acuerdo que he trabajado mucho en revistas y si tú quieres que una revista se venda, pon un test de autoconocimiento. Si tú le pones, ¿qué tan reventada soy o qué tan alfa o qué tan Aries soy? Pones un test y la revista se vende bastante más. Entonces, ese afán por entendernos está latente en un adolescente que lee la revista Tú o en una persona que lee el National Geographic. Eso está latente. Y tu trabajo es como un mapa. A mí, yo encuentro, no sé si, supongo que lo sabes, pero para mí, además de lo que te pueda satisfacer a ti tu trabajo, por lo menos puedes colgarte la medalla de que a muchos nos sirve de inspiración para no perdernos en ese mundo terrorífico de la gran cantidad de libros, la gran cantidad de información, la gran cantidad de eventos y decir, mira, observa esta coincidencia. Y entonces ahí vas jalando el hilito. Para mí ese hilito es el que me permite transformar mi propia realidad y eso es lo que te agradezco. Muchas gracias a ti, Eva. Adriana preguntaba en el chat por la disciplina de trabajo. Pues no hay mucha, porque hay la que da el tiempo que se puede, pero la poca que hay consiste básicamente en discriminar, o sea, en tratar de ir, como decía ahorita Eva, buscando cuáles son las fuentes de referencia confiables para poder buscar donde hay. ¿A qué me refiero? Creo que cuando uno le interesan estos temas más allá de lo anecdótico o pasajero, vale la pena leer crítica literaria y vale la pena leer ensayos críticos, porque se aprende a leer mejor. El buen crítico literario es el que nos ayuda a leer mejor, no nomás el que nos quiere convencer de que su teoría es la correcta y las demás son equivocadas, que es un vicio muy frecuente en los críticos, pero son sobre todo los críticos que nos ayudan a entender mejor lo que de otra manera nos tomaría toda una vida investigar. Entonces, hay buenas guías de lectura, hay buenas guías de apoyo. Evidentemente, grupos como este son uno más personalizado, más aterrizado a nuestro perfil, a nuestra comunidad de intereses, pero creo que vale la pena tratar de ir investigando lo que nos interesa. Y todos tenemos nuestros temas mascota, los subtemas específicos que nos interesan más. Para unos es cuestiones de género, para otros es ambientales, para otros es artísticos de diverso tipo. Y entonces buscar cuáles son esas guías que nos permiten encontrar dónde dónde hay que buscar lo que nos interesa. Es decir, yo me he apoyado mucho en críticos como James Wood, como Harold Bloom, como Octavio Paz, como Jorge Luis Borges, como Italo Calvino, como
Mario Vargas Llosa, como Christopher Domínguez, Michael en México, gente que te va ayudando a ubicar épocas, autores, estilos, y que todo te permite decir a qué sí le dedico, a qué sí le quiero dedicar tiempo y a qué no. ¿Cuáles son las escuelas que me interesa explorar? ¿Cuáles son los países, las culturas? Hay gente que agarra y dice, a mí me interesa la cultura rusa, bueno, pues me voy a clavar, pero siempre vale la pena buscar buenas guías, y los buenos críticos literarios son una buena guía. Oye, pues yo creo que con esto nos vamos, porque nos estás dando una súper tarea. ¿Volveríamos a leer este libro, o yo lo voy a hacer así, precisamente con la lupa que nos acaba de regalar Guillermo? Es decir, ¿qué de esto es lo que a mí me interesaría para ahondar, para buscar, para hacer el punto y seguido y continuar yo? Creo que de eso se trata también, ¿no? Alguien que te marque los puntos para que tú empieces a tejer. Entonces, esta cuestión, como dice Paulina, exacto, vamos a releerlo con esa lupa más personalizada, pensando en dónde me detendría yo y por qué, ¿no? Porque finalmente de eso se trata también, de buscar el camino propio. Y bueno, aquí nos vamos a quedar si no hay nadie más. Creo que no hay ninguna otra manita, ni así tampoco, ¿verdad? Porque luego, digo, será para nosotros, están bailando, alguien por ahí enfrente de ustedes. Así de muchas felicidades. Bueno, pues les mandamos un abrazo, Guillermo. Muchas felicidades por este libro también, ¿eh? Ya está Nada el más. otro, imaginamos. Nos podemos tomar la foto Oye, con el libro. Ah, sí, Siempre la foto, ayuda para claro, la a ver, grabación, foto. así. Nada más una cosita. La verdad es que también excelente escritor y excelente conversador, porque la verdad es que estar leyendo tu libro, como alguien dijo, y lo comparto totalmente, es estar conversando contigo, conversando con una época y conversando con los autores. Entonces era una delicia tomar café, leer y platicar y pasar el rato. Fue muy, muy agradable, la verdad. Y Coincido. vamos a la foto. A la foto, a la foto. Oye, Guillermo, ¿y Gracias, ¿en qué Esperanza y estás Guillermo, ahorita? muchas gracias. A ver, le tomo la foto. ¿En qué Ay, estás? ¿cómo se pero hace pongan la el libro, captura pongan de el libro. pantalla? Ya se me olvidó. A ver, pongan su libro, yo les tomo la foto. ¿Ya están? Una, dos, y... Buenísimo. A ver. Ahora va la dos. La dos. Sigan poniendo su libro. Ah, la parte de atrás, ¿dices? No, o sea, mi pantalla 2, pues. Ustedes sigan con. Ah, ok. Va la pantalla 2. Ustedes su libro, pues. Buenísimo, ya quedó. Listo. Guillermo, te Bueno, preguntaba antes de despedirnos en qué estás ahora, porque no nos imaginamos a ti, sin nada que hacer, ¿verdad? Nada que investigar, nada que leer, nada que escribir, no. ¿En qué estás? acabo de terminar un libro de cuentos, que se fue a un concurso a ver qué pasa, y ya cuando digo es muy difícil ganar esos concursos, ya después veremos qué hacemos con el librito de cuentos ese. Y ya una vez echado a la calle esa cosa, estoy empezando a planear una siguiente novela, pero va a tomar tiempo, porque eso de escribir novelas es muy latoso, toma tiempo, y hay que empezar en falso varias veces, pero ya andamos en la novela que sigue. Espero que en un añito y medio por ahí ya pueda estar lista, pero pues nunca se sabe cómo va a quedar el engendrito. Ahí andamos apenas en la etapa de planeación. Bueno, qué maravilla. Y por ahí también va Y a salir un libro, ¿eh? En el que estás tú, digo. mandé, Por ahí también va a salir otra cosa en la que estás tú. sí, sí, lo sé. Y lo que les quiero decir es que si luego se buscan o se leen alguna de las cosas de ahí y les gusta algo o no, pues compártanlo en nuestros chats, díganos qué lectura les sugirió esta exploración, si alguna les llamó la atención, si alguna les gustó en particular, si alguna no les gustó en particular y por qué, o qué opinan y yo creo que todos encontrarán alguno que dicen, a ver, no lo conocía y lo quiero explorar. A mí me pasó en la investigación
que además fue un gran pretexto para leer a los personajes de este año. Entonces, compártanos luego para saber qué cosas de ahí les parecieron hallazgos y cuáles no. Y pues mil gracias por acompañarnos en este lunes. Mil gracias, Esperanza, como siempre, por la hospitalidad y la conducción de la sesión. Y pues gracias a ustedes por estar aquí. Estamos en contacto. Nos vemos el último lunes de septiembre, ¿eh? En agosto. Eso, el último lunes de septiembre. Septiembre. ¿Ya saben con quién? ¿Ya saben a quién vamos a ver? Por ahí lo pusimos. ¿No? Pues mañana se lo decimos. Mañana, que es agosto, les publicamos el próximo. Mientras tanto, muchas gracias. Siempre es un deleite escucharte, Guillermo. Y vamos a Muchísimas gracias. Y, ojo, los libros tienen vida propia cuando se abren. Inviten a que este libro llegue a más gente. Regalen este libro. Regalen diversión, cultura, entretenimiento. Eso es inspiración. Todas esas cosas. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, de verdad. Gracias. Feliz Que disfruten sus vacaciones. Esperanza, Guillermo. Bye, bye. Todos. Gracias. Gracias. Bye. Adiós.